Bienvenida y bienvenido a esta nueva clase de Raíces Conciencia. Soy Katina Godoy, nutricionista especialista en psiconeuroinmunología clínica y hoy día te voy a hablar sobre la salud de tu estómago. ¿Qué está pasando con ese proceso digestivo? Si eventualmente necesitas consumir un inhibidor de la bomba de protones o un protector gástrico, un antiácido, es tan saludable o no. Tendrá que ver con efectivamente un exceso de ácido o al revés, una falta de ácido. De todo eso vamos a hablar en esta clase y el objetivo es que tú puedas comprender tu salud estomacal, comprendas cuáles pueden ser los efectos secundarios del consumo prolongado de estos protectores de estómago, o más bien dicho, inhibidores de la bomba de protones, omeprazol, lansoprazol y cualquiera de sus primos hermanos, y cómo resolver, cómo restaurar la salud estomacal. Seguramente si estás tomando un antiácido o un protector del estómago o un inhibidor de la bomba de protones, omeprazol, lansoprazol, te dijeron que tenías mucho ácido y ese exceso de ácido está dañando tu estómago, tu esófago, te está generando acidez, reflujo y eventualmente heridas o úlceras. Sin embargo, tienes que saber una cosa. Toda esa sensación de pesadez estomacal, de malas digestiones, de esta inflamación que yo le llamo de liquid paper, que sale desde arriba, pesadez, esa sensación de haber comido normal, pero sentir que te comiste una vaca completa. Todo eso está relacionado con que tu estómago te está avisando que algo no está tan bien, que probablemente hay ciertos aspectos en tu vida que hay que transformar y mejorar. Pueden ser desde la alimentación, la hidratación, regulación de esa microbiota, puede estar relacionado con el consumo de fármacos y también con esas activaciones de estrés prolongado. Y en esta clase quiero que justamente comprendas, por un lado, tu causa personal, porque cada persona tiene un contexto, un presente y una historia distinta, y comiences a dar tus primeros pasos para poder abordarlo y resolver esa salud, resolver ese síntoma, pero también entender su causa y resolver justamente la causa raíz. Hay una paradoja muy importante entre el uso del omeprazol y la hipocloridria, es decir, esa falta de ácido, porque solemos usar la palabra de protector gástrico o antiácido a estos compuestos y efectivamente su función tiene relación no con proteger el estómago, sino que con bloquear la producción de ácido clorhídrico saludable en tu estómago. Para que tengas una idea, el pH del estómago es sumamente ácido y si nosotros a un estómago sano le introducimos el dedo de nuestra mano, vamos a experimentar que ese dedo se quema porque el ácido del estómago es sumamente fuerte e importante. Cuando consumimos un protector de estómago o un omeprazol, lansoprazol o cualquiera de la familia de estos fármacos, cualquier inhibidor de la bomba de protones, lo que hacemos es bloquear ese ácido y comenzamos a tener dificultades porque ese ácido es sumamente relevante para la salud de nuestro estómago y de nuestro organismo en general. Primero, es indispensable para poder activar una enzima que corta y digiere las proteínas. Esta enzima se llama pepsina. Esto es sumamente importante porque si no logro digerir bien las proteínas, esas proteínas van a llegar mucho más grandes a la primera parte del intestino delgado y van a fermentar. Ahí se puede producir un sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado, como por ejemplo el llamado y hoy día muy nombrado SIBO. Pero no solamente eso, porque el ácido hace otras cosas. Cuando esa secreción ácida pasa al intestino delgado, va a activar otros dos elementos fundamentales para el proceso digestivo.
Una es la bilis, desde el hígado y la vesícula biliar, que es fundamental para la emulsión de las grasas, y nuestro cuerpo y nuestro cerebro es básicamente grasas, por lo cual comenzamos a experimentar una desnutrición clave en la salud psíquica, emocional, hormonal, inmunológica. Y también es fundamental para la secreción correcta de enzimas pancreáticas que van a mantener y proseguir esa digestión de proteínas. Además, el ácido es un elemento que esteriliza nuestro sistema digestivo. Básicamente ayuda a que se mantenga equilibrada la microbiota, tanto en el propio estómago, impidiendo que haya un sobrecrecimiento de la Helicobacter pylori, como también en el duodeno y en el intestino en general, impidiendo que haya un sobrecrecimiento de bacterias o de arqueas en el intestino delgado, pero también algo preciso y muy importante hoy en día, que es el sobrecrecimiento de la cándida. Muchas veces esa candidiasis recurrente está relacionada con una causa primaria, que es una poca cantidad de ácido clorhídrico a nivel estomacal. Les comento esto porque es muy habitual que a mi consulta lleguen personas con una candidiasis crónica, donde se le han dado un montón de fármacos o de fitofármacos anticándida y que no se termina de resolver nunca. Y eso tiene relación con que no se ha trabajado esa causa primaria, que es el ácido estomacal, esa hipocloridria, ese poco ácido que no está regulando bien la microbiota. Finalmente, y conjugando todos estos elementos, el ácido es fundamental para poder activar ciertos elementos que van a facilitar la absorción de vitaminas y de minerales claves. Importantísimo para absorber el hierro. Hay muchas carencias de hierro que están relacionadas con una poca cantidad de ácido. La vitamina B12, también el zinc y el magnesio son elementos claves que cuando yo tengo un ácido estomacal flaco, debilitado, no puedo activar bien esa absorción de nutrientes y empiezo a tener no solamente respuestas como la anemia, sino que respuestas neuronales, porque el hierro es fundamental para el sistema nervioso, la vitamina B12 también. El zinc y el hierro también funcionan en nuestro sistema inmunológico. Entonces pueden empezar a imaginarse que una carencia de ácido o el bloqueo crónico de la producción de ácido por el uso de fármacos va a terminar impactando en mi sistema nervioso, en mi sistema inmunológico y también en mi sistema hormonal. Básicamente, usar omeprazol de manera crónica y sin entender la causa es como que se me está incendiando la casa y en vez de ir a entender por qué y dónde está el fuego y apagarlo, simplemente saco la alarma de incendios y sigo durmiendo en medio de todo ese fuego. Algo así sería usar un omeprazol sin entender la causa, porque finalmente lo único que estoy haciendo es reducir aún más el ácido, bloquear hasta cierta medida el síntoma de acidez, pero no resolver la causa, por lo cual mis indigestiones van a permanecer, mi sensación de estómago pesado, mi carencia de nutrientes y otros efectos secundarios que ya te voy a contar. Entonces, ¿qué es lo que te quiero enseñar en esta clase? Es que comiences a comprender cómo funciona tu cuerpo, entender que no es que estés roto o rota, sino que simplemente hay un desbalance que no se ha atendido y que comiences a dar tus primeros pasos para atender este desbalance. Bien, y tú te puedes estar preguntando ahora, y seguramente lo estás haciendo, ¿por qué si tengo poco ácido me sigue ardiendo el estómago o sigo teniendo acidez, sigo teniendo esta sensación tan horrible que incluso puede llegar a un dolor retroesternal aquí en la espalda o un dolor de pecho que se puede confundir mucho con algún problema en el corazón incluso? Pues la respuesta es fisiológica. Nuestro esófago no tiene un pH ácido. Nuestro estómago sí tiene un pH ácido. Y nuestro estómago, en una situación de salud, puede sostener ese pH ácido
porque básicamente tiene una mucosa protectora bien gruesa y nuestro esófago no la tiene. ¿Qué entonces es lo que sucede? Básicamente es que cuando yo tengo un estómago sano y consumo alimentos, esa diferencia, ese gradiente entre el ácido del estómago y lo básico, lo no ácido del esófago, hace que haya como una especie de compuerta, como si fuera un elástico bien firme que se cierra por el gradiente químico. Pero si yo tengo un estómago que tiene poco ácido, algo de ácido tiene, pero es poco, cuando consumo algo, lo que pasa es que no se cierra, porque no hay una gradiente suficiente, una diferencia de acidez suficiente entre el esófago y el estómago. Y entonces se queda abierto y ese poquito ácido sube y me genera acidez, me genera daños en mi esófago que no está preparado para nada de ácido. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que sucede es que ese estómago, cuando genera acidez, al saber que hay ácido, también se activa más este moco protector. Entonces se va generando un círculo virtuoso. Más ácido, más moco protector. Cuando yo no tengo ese estímulo, cuando yo no tengo ese ácido de manera correcta, no genero el moco protector correcto y entonces comienzo a percibir que ese ácido sí me afecta a nivel estomacal y genera dolores, genera malestares. Entonces pasan estas dos cosas que al final van generando una sintomatología recurrente de acidez que se puede generar a nivel crónico y terminar por producir heridas. Entonces, ¿qué cosas necesito yo hacer si estoy en esta situación? Básicamente, mejorar ese moco protector, esa mucosa digestiva, y producir gradualmente, permitirle a mi estómago producir más ácido. Cosas importantes que tienes que saber son las causas de por qué me está pasando esto y que son causas que habitualmente no se tienen tanto en cuenta en la medicina tradicional. Sí, en la medicina integrativa probablemente te pregunten y en la psiconeuroinmunología siempre se consideran. ¿Cuáles pueden ser los elementos que estén generando este desbalance? La alimentación incoherente con nuestras mucosas es una, porque va dañando la mucosa protectora. La deshidratación también es otra. ¿Por qué? Porque al final necesito tener un cuerpo hidratado para poder producir ese ácido clorhídrico. El estrés crónico. El estrés crónico básicamente nos pone en una situación de lucha, huida o parálisis. En ninguna de esas tres situaciones nosotros evolutivamente nos íbamos a sentar a consumir algún alimento. Entonces, no es que nosotros hayamos estado corriendo por la gran sabana escapando de un león y que le dijéramos al león, león, espérate un poco que me voy a sentar aquí a comer algo y ya después sigo corriendo. No, el cuerpo se pone en una situación de no digestión, de no reparación. Eso tiene todo el sentido cuando es en un espacio y en un momento preciso. Pero cuando yo por alguna situación alargo esto, todos los días voy a un trabajo que no me gusta o estoy con personas que no me agradan o internamente me estoy hablando de cierta manera que no me favorece, pues va a terminar generando que todo el tiempo mi cuerpo esté en una situación de lucha, huida o parálisis y entonces va a bloquear todo el proceso reparativo de las mucosas y también el proceso digestivo. Entonces tú vas a comer y no se va a producir el ácido correspondiente y vas a empezar gradualmente a tener sintomatologías. El otro factor fundamental es el uso de fármacos de manera crónica, sobre todo los AINES o los antiinflamatorios no esteroidales, familia de el ibuprofeno, diclofenaco. Todos estos fármacos, cuando los consumo por varios días, por varios meses, repetidamente, mi mucosa deja de regenerarse y comienzo a tener todos estos síntomas. El déficit de zinc es otro elemento importante. Si bien la poca cantidad de ácido me genera déficit de zinc, también se pueden generar por mala alimentación o por otras desregulaciones. Y el zinc es fundamental
para secretar el ácido estomacal. Entonces hay que abordar también esa deficiencia nutricional. Los otros últimos dos elementos que te voy a contar tienen relación con que son los más frecuentes, ¿vale? Esto que te estoy comentando es lo que mayormente se ve en clínica. Hay mucho más. Estos son el uso de alcohol frecuente y el uso de otras sustancias corrosivas para la mucosa digestiva. Y también algo que es bien específico, pero que se ve bastante en clínica, es la dificultad para la sulfatación hepática, que tiene una relación directa con la reparación de las mucosas. Eso verdaderamente tienes que verlo a nivel personalizado con una especialista o un especialista que sepa sobre el tema. Ahora, hay un efecto dominó que tienes que conocer, sobre todo si consumes inhibidores de la bomba de protones hace mucho tiempo o si eventualmente te las están sugiriendo de manera crónica, es decir, usted tómese esto casi para el resto de su vida. Estos efectos se van generando a nivel dominó y son bastante perjudiciales para la salud. Ojo, que con esto no estoy diciendo que no se tenga que consumir algún omeprazol o lansoprazol en algún momento específico y bien pauteado, dentro de un buen tratamiento y entendiendo las causas personales de por qué te está pasando esto a nivel estomacal. Lo que estoy diciendo es que es verdaderamente irresponsable consumirlo o prescribirlo por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque uno de los efectos que se empiezan a generar en el cuerpo es la histaminosis. Cuando yo no genero un buen ácido estomacal, comienzo a acumular histamina en el cuerpo, porque la histamina, que es esta molécula que activa la alergia, no solamente tiene esa función, tiene otras tantas funciones. Dentro de esas, promover la liberación del ácido clorhídrico. Y si no genero la liberación del ácido clorhídrico, esa histamina se va acumulando en el organismo. Esto va a generar no solamente enrojecimiento a nivel dérmico, sino que también hay ciertos dolores de cabeza por exceso de histamina, hay diarreas que se generan por exceso de histamina y toda la parte alérgica que seguramente ya has escuchado o conoces, temas a nivel nasal, temas a nivel cutáneo, ¿vale? Entonces, este exceso de histamina puede ser un efecto secundario de un consumo de omeprazol, lansoprazol o cualquiera de la familia de manera prolongada. Segundo efecto secundario, la debilidad ósea y la acidificación del cuerpo. Para que lo entiendas de manera sencilla, cuando desde el estómago se genera ácido hacia afuera, digamos hacia el estómago, que sería el tubo de nuestro sistema digestivo, hacia adentro del cuerpo se genera bicarbonato. Este bicarbonato ayuda a basificar al organismo. Y esto es muy importante porque el cuerpo necesita tener un pH específico. Entonces, por un lado, comienza a haber una acidosis, aumenta la acidez interna. De hecho, todas estas dietas que hablan de dietas alcalinas y todo esto, no tienen tanto sentido porque lo que más acidez genera en el cuerpo es no producir un correcto ácido estomacal. Entonces, cuando mi cuerpo percibe que aumenta la acidez porque no hay bicarbonato, lo que va a hacer es quitar ciertos minerales a nivel óseo, quitar magnesio, quitar fósforo, quitar calcio, y esto va a generar finalmente una debilidad ósea y eventualmente una osteoporosis. El otro efecto secundario muy típico son los síntomas neurológicos. Yo les hablé que cuando no tengo un buen ácido estomacal, lo que voy a generar es una deficiencia de vitamina B12 y de hierro. Dos elementos fundamentales para el sistema nervioso. Pueden partir sensaciones como un hormigueo en los nervios periféricos, nebulosidad, dificultad para el pensamiento e incluso se pueden generar síntomas esquizofrénicos cuando mi vitamina B12 está muy baja. Como ya te comenté, cuando no tengo un ácido correcto en mi estómago, se genera una desregulación en toda la microbiota, por lo cual muchos SIBOs, que es un sobrecrecimiento de bacterias, muchos IMOS, que son sobrecrecimientos de arqueas, y muchos IFOS, que son sobrecrecimientos de levadura, como la cándida, están relacionadas con esta causa primaria,
si yo no abordo esta causa primaria, voy a tener que recurrir constantemente a antifúngicos, a antibacterianos y no voy a terminar de resolver esto. Obviamente, esa causa primaria tiene otras causas y eso es personal. Entonces, algo que es muy importante, que cuando tú vuelvas a sentir esta pesadez en el estómago, esta acidez, estas sensaciones, primero te preguntes cómo estuvo la masticación y qué tan calma o calmo te sentías al comer. La boca hace algo que el estómago no puede, que es triturar. Eso es súper fundamental. Como te hablé, nuestro sistema digestivo precisa la calma, necesita ese sistema nervioso parasimpático, a ese sistema nervioso, a ese nervio vago activo para poder digerir bien. Entonces pregúntate cómo te sentiste cuando estabas comiendo y si sientes esa hinchazón desde aquí arriba o desde abajo del ombligo. Eso también nos va a dar mucha información en la consulta. Y la última pregunta fundamental es preguntarte quién podría ayudarte en este proceso para resolverlo de raíz. Busca un terapeuta, un profesional de la salud que sepa de esto y que te permita abordar esto desde todas sus causas primarias. Digo todas porque muchas veces suele ser más de una. Bien, micro hábitos con los que puedes partir hoy día mismo o recomendar a alguien con estos síntomas para que parta hoy día mismo. Masticación consciente es algo que a veces se nos olvida, que es muy básico pero es fundamental. Mastica hasta que sea papilla ese alimento y luego traga. Segundo, alimentación evolutiva, alimentación coherente con nuestra biología. Evita ultraprocesados lo más posible. Quizás reduce un poco el consumo de harinas. Evita las frituras lo más posible. No digo que nunca las puedas consumir, pero anda bajándole a ese tipo de alimentos y prefiere alimentos reales. Es muy importante incluir pescados, vegetales, grasas saludables tipo palta o aguacate, aceites de oliva, semillas hasta cierto punto, frutos secos. Busca alimentos reales que te puedan permitir ir desinflamando poco a poco la mucosa. Si esto no tiene una mejora rápida, seguramente haya que ir a abordar cómo está en general tu mucosa y tu microbiota y quizás darle un trabajo mucho más personalizado. Evita irritantes. El alcohol y el cigarrillo son fundamentales de reducir. Otras drogas lícitas o ilícitas, corrosivas también. Un elemento fundamental y que a veces se olvida es la hidratación correcta. El agua mineralizada es fundamental para poder producir ese ácido clorhídrico. Entonces, aporta agua mineralizada. Si no sabes cómo mineralizar tu agua, puedes ir al Instagram de Raíces Conciencia porque ahí enseño paso a paso cómo partir mineralizando tu agua. Hay un video que suele estar al inicio del feed y que puedes ir a revisarlo. Y hay ciertos aliados naturales que nos van a ayudar en mejorar o desinflamar la mucosa, pero también en producir un poquito más de ácido. Algo que es muy interesante es que si está muy irritada la mucosa, comiences consumiendo principalmente vegetales cocidos. Va a ayudar bastante. Si no está tan irritado y ya puedes ir incluyendo otras cosas, los alimentos amargos, vegetales como el berro, el cale, la rúcula, van a producir un poquito más de ácido estomacal. Pequeñas dosis de cúrcuma, de jengibre, van a ayudar a activar también ese ácido. El muy conocido vinagre de manzana en dosis pequeñas al inicio de tus comidas, que puede estar mezclado con los vegetales o tomado con un poquito de agua, estaría bastante bien. Pero ojo, si el vinagre, el limón y el jengibre ya te comienzan a generar algún síntoma de acidez, es que efectivamente esa mucosa está muy debilitada y lo que precisamos primero es mejorar la salud de esa mucosa para luego producir o activar la producción de ácido estomacal.
Saber todo esto, y te enseño todo esto, no para que le tengas miedo al fármaco, sino que para que puedas comprender que hay que ir a abordar la causa, que ese fármaco, si hoy día lo estás tomando, no lo tienes que sacar de golpe. No estoy diciendo eso para nada, por favor, que se entienda bien, sino que hay que ir a abordarlo de manera integrativa y eventualmente ir observando en qué medida se pueden ir reduciendo dosis. También te lo estoy contando para que puedas tomar acción, para que puedas empoderarte de tu salud y saber que eventualmente estos otros síntomas que estás sintiendo no tienen relación con que estés fallado o fallado, tienen más relación con que se ha activado un mecanismo de causa y efecto en relación a ese estómago, en relación a eventualmente ese consumo de fármacos. Te quiero invitar a que si hoy día ya estás lista o listo para dar el paso, para ir más allá, para entender las causas o la causa de lo que hoy día te está pasando y generar un plan de tratamiento acorde a ti, puedas tomar una consulta de psiconeuroinmunología clínica en Raíces Conciencia, donde vamos a hacer un proceso diagnóstico personalizado, que no es corto verdaderamente. La primera consulta suelen durar 90 minutos, donde vamos a entender tu contexto en la actualidad, también tu historia, y entonces ir generando un proceso diagnóstico verdaderamente personalizado, tuyo, que va a permitir generar un tratamiento único para ti, que finalmente es lo que nos permite restaurar o volver al camino de la salud. Espero que esta clase te haya dado luces, te haya inspirado para tomar acción, y eventualmente si conoces a alguna persona que esté transitando alguno de estos síntomas, le puedas compartir esta información, porque la idea de Raíces Conciencia es generar conciencia en todo el mundo. Te mando un abrazo grande, espero que estés bien y nos encontramos en la próxima clase. Nos vemos.